Buenos días para todos. Muchas gracias al equipo de redes por hacernos esta maravillosa invitación. Hoy estamos desde el grupo de Siemens, estamos 3 personas. Está mi compañero Eduardo Uribe, mi compañero Jorman Caravito y quien les habla, Viviana Torres. Los tres trabajamos muy de la mano en todas las soluciones de eficiencia energética. Siemens tiene un portafolio muy amplio de soluciones para ayudar a todos nuestros clientes en pro de lograr mejorar y optimizar todos los procesos y los recursos que tengan en sus plantas. Entonces es un gusto para nosotros participar el día de hoy de este evento y bueno, esperamos que sea también para ustedes muy interesante. Bueno. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, tenemos que hablar que la transparencia del flujo es una prioridad porque es el inicio, es la base de partida para conocer qué consumos tengo, qué posibilidades de optimización puedo encontrar y por eso tenemos que tener un punto de partida. Y tenemos que hablar indudablemente del estándar de la ISO 50001. La ISO como una organización internacional que busca que hayan unos procesos estandarizados e indican en general al mercado que cualquier compañía que está certificada bajo ISO cumple con unas normativas y unos procedimientos establecidos. La ISO 50001 específicamente lo que propende es tener un sistema de gestión de energía. Y como todos los procesos ISO, es un proceso continuo que busca la mejora continua de la gestión energética. Y siempre tiene que ser continuo porque usualmente ningún proceso es estático. Entonces se tiene que tener esta evaluación constante y permanente de qué cambios se están presentando en mi producción, en mis máquinas, en general, hacia dónde tendemos como compañía para que podamos estar realizando esta optimización permanente que ayude y contribuya a la eficiencia energética. Y en general en la ISO pues tenemos estos 3 estándares, la 50001 que es el sistema propio de gestión de energía, la 50003 que indica cuáles son los requisitos de auditoría para que los clientes se puedan certificar en ISO y la 50006 pues es como tal los indicadores que vamos a tener que cumplir como parte pues de este proceso. Y en el caso de Siemens, precisamente todas las soluciones que podemos ofrecer buscan que los clientes lleven este camino a que se puedan certificar. Y esto pues nos va a generar unos beneficios a nuestros clientes y a todas las compañías que inviertan en eficiencia energética, porque toda la transparencia nos genera un ahorro de recursos. Entonces, el primer beneficio que tenemos en costos es que vamos a poder identificar los costos de energía, vamos a poder reducir el consumo de energía con todas las optimizaciones que realicemos y vamos a poder tener una identificación temprana de fallas de proceso. Por otro lado, pues vamos a poder cumplir las regulaciones o aprovechar las que existan. Entonces vamos a poder tener auditorías de energía acorde a normativas vigentes porque todas las soluciones Siemens nos van a dar este background que nos permite certificarnos acorde con ISO 50001 y también podemos aprovechar los incentivos que el gobierno ofrece para proyectos de eficiencia energética. Entonces, pues es interesante que si muchos los conocemos, pues realmente podamos aprovechar, ya que esto puede apalancar nuestros proyectos de eficiencia energética. Y por último, pero no menos importante, está el tema de imagen. Cada vez como usuarios somos usuarios más exigentes respecto a qué queremos tener como consumidores en nuestros productos. Entonces, la imagen sostenible es cada vez un factor decisivo de compra para muchos clientes y ya la eficiencia energética también, la imagen verde es un instrumento de marketing. Entonces, por eso es que es importante y vamos viendo también cómo en los supermercados cada vez se hacen más grandes las zonas donde los productos son amigables con el medio ambiente, porque pues finalmente tenemos que cuidar nuestra casa grande. Bueno,
y Siemens, entonces, ¿cómo apoyan este proceso? Entonces, voy a empezar con el portafolio más sencillo de eficiencia energética, que es los dispositivos de medición, que son los que nos permiten tener esta transparencia. En Siemens tenemos equipos desde muy básicos, como el que el señor sostiene en su mano, hasta equipos más avanzados que nos pueden dar datos de calidad de energía. Entonces es importante pues entender que en general el portafolio de Siemens, desde el equipo más sencillo, pues vamos a tener todas las medidas para eficiencia energética. Vamos a poder tener energía activa más factor de potencia, que es lo que nos va a dar esa transparencia de qué consume cada máquina o cada proceso donde instalamos un equipo de estos. Dentro del portafolio de Siemens, todos nuestros equipos cuentan con comunicación integrada, que es muy esencial porque lo que buscamos es que un cliente no compre un equipo, sino que lo que queremos es que un cliente compre una solución, como les va a presentar mi compañero Eduardo Uribe, donde vamos a poder tener cómo podemos exprimir estos datos y cómo podemos hacer una analítica de esta información que nos dé un valor agregado muy importante y de mucha utilidad para nuestros clientes. Entonces, pues como todo, igual necesitamos la base, que son los equipos. Entonces, todos nos permiten comunicación y en las diferencias de nuestro portafolio, pues vamos a tener equipos de montaje riel o para puerta en tablero, equipos con display o equipos sin display, dependiendo un poco de la finalidad y lo que queramos tener en cada proceso. Si queremos que haya una visualización en tablero, pues debería ser un equipo con display, montaje puerta, o si queremos establecer igual una red de comunicación y no es relevante que tengamos una medida en tablero, pues entonces podemos poner equipos que no tengan esta información. Adicionalmente tenemos equipos no solamente media trifásica, sino que tenemos sistemas concentradores que nos permiten adquirir datos de circuitos monofásicos o bifásicos, con lo cual podemos tener un sistema mucho más óptimo, donde podemos capturar información de hasta 50 fases y pues por supuesto vamos a tener toda la información de esto. Aquí hablamos que estos equipos pues son principalmente adquisiciones de energía eléctrica, pero no es específicamente para energía eléctrica. Podemos capturar también otros tipos de energías por medio de sus entradas adicionales. Y bueno, por supuesto vamos avanzando en características en cuanto a los equipos, donde vamos a poder tener mayor datos de calidad de energía, donde vamos a poder tener electroarmónicos y otros defectos en calidad como sacks, swells o flickers. Bueno. ¿Y qué papel juegan en el control digital de la energía estos dispositivos? Entonces es importante conocer, y cuando hablamos de eficiencia energética un poco 4.0, y es cómo tendemos a la digitalización. Todos nuestros dispositivos de campo, cada vez nuestro portafolio se va ampliando y fortaleciendo más en cuanto a capacidades de comunicación, de tal manera que no solamente tenemos los medidores, sino que tenemos interruptores en caja moldeada abiertos o mini breakers con capacidad de comunicación. Tenemos un dispositivo muy importante que es el Power Center 3000. El Power Center 3000 es un concentrador de datos que nos va a permitir capturar toda esta información de los equipos que tenemos en campo y este equipo nos va a preparar para las soluciones en la nube, que mi compañero Eduardo va a ahondar un poco más en esta información. Entonces, la idea de lo que queremos es ofrecer un espectro muy amplio de diferentes funciones o alternativas que puedan ofrecer los clientes, que puedan tener los clientes sobre esa analítica de información. Entonces, ampliando un poquito la información del Power Center 3000 para darle paso a mi compañero, es un equipo tipo hardware, que lo vemos acá, es un equipo muy pequeño, es un computador industrial, un PC, que tiene como foco eficiencia energética. Entonces, el equipo de manera estándar ya tiene un aplicativo web desarrollado que permite hacer un registro y ya tener un análisis sencillo de eficiencia energética hasta 200
hasta 200 variables, 30 sin costo y las demás serían licenciadas de acuerdo a la necesidad del cliente. Entonces, es una manera sencilla y rápida de ingresar a tener ya consumos y medidas en cuanto a eficiencia energética, y es esta puerta de camino para tener, por supuesto, un análisis mucho mayor, porque pues es un equipo que ya tiene la interfaz MQTT, con lo cual estaría disponible para lo que mi compañero les va a presentar. Por último, pues el equipo graba por 14 meses y nos permite configurar alarmas por correo electrónico o a través de la misma interfaz web que tenemos allí visualizada. Bueno, entonces le doy paso a mi compañero Eduardo Uribe. Muchas gracias por su atención. Acá seguimos igual disponibles para aclarar cualquier inquietud que tengan de pronto más adelante. Gracias, Vivi. No sé si me escuchan bien. Muy bien, se te escucha. Excelente, listo. Pues entonces, aplausos de pie para Vivi. Excelente presentación. Bueno, estimados, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un placer para nosotros, como siempre, darle soporte a nuestros partners en todo este tema del viaje del conocimiento. Para aquellos que no me conozcan, ya voy a permitirles compartir me voy a permitir compartir la pantalla un minutico para que me puedan conocer bien. Eh, ¿Dónde estoy acá? Creo que es esta. Sí, es esta. Entonces, voy a compartir acá. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Eduardo Uribe. Hago parte de la unidad de Customer Service en Digital Industries aquí en Colombia. Hago foco en lo que es la parte de soluciones de digitalización OT, o sea, soluciones para piso de planta. Todo lo que tenga que ver soluciones 4.0 dentro del ecosistema de digitalización. Gustosamente les puedo ayudar. Si voy con esto. Gustosamente les puedo ayudar o les puedo colaborar para poder ayudarles a empezar este viaje real de la digitalización con pasos certeros y seguros, ¿no? Básicamente hoy vengo como parte de un grupo que trabajamos en esta estrategia de eficiencia energética en donde nos encontramos Viviana, mi persona y otros compañeros más. Básicamente venimos a presentarte un poquito este tema de la eficiencia energética, pero tratando de romper un poco los paradigmas, tratando de romper un poco el contexto tradicional de la eficiencia energética, porque al día de hoy muchos de nosotros siempre hemos hablado de eficiencia energética dentro de un punto de vista muy tradicional, ¿no? A mí siempre me gusta hablarlo, me gusta contextualizarlo como el tema de que una de las cosas que trabajamos en el entorno de la eficiencia energética, aquellos que trabajamos en el entorno de eficiencia energética, sabemos, es que básicamente nosotros tenemos una característica principal que debemos cubrir o debemos tener presente, que es que cuando hablamos de eficiencia energética, nosotros tenemos un viaje que hacer, ¿no? Esto lo llamamos, en algunos contextos lo hemos llamado el viaje del dato, ¿no? Vivi comenzó muy bien hablando de algo muy importante, que es la estrategia de Siemens o las soluciones de Siemens para hablar precisamente de coger o utilizar ese dato, mientras que otros agarramos ya ese dato cogido con la exactitud, con la precisión, o sea, ya captado, con la precisión, con la exactitud, las características necesarias que proveen los equipos de medición en sus distintas ramas, como lo que nos acaba de presentar Vivi, y le empezamos a hacer aprovechamiento al dato, ¿sí? Entonces, yo quiero, antes de empezar a mostrarte un caso real, porque yo soy un poco enemigo del PowerPoint y más bien me gusta es mostrarte un poco esto con un contexto un poco más real. Quisiera que respondiéramos la pregunta, muchos seguramente ustedes harán es, bueno, Eduardo, listo, tengo el dato, pero ¿qué exactamente puedo hacer con el dato? ¿No? O sea, bueno, hay algo muy importante que se llama capturar y generar valor a partir del dato. Toda gestión de energía que tú vayas a establecer o toda gestión que tú vayas a establecer en tu proceso industrial o en un proceso que vaya en un ecosistema industrial, tiene que al final tener la capacidad de poder generar y capturar valor, ¿sí? Eso de generar valor no funcionaba muy bien y era parte del discurso tradicional, pero ahorita no estamos en un ecosistema donde solo nos podamos permitir capturar, generar valor. Tenemos que capturar valor, o sea, tenemos que de alguna manera asegurar que retorne inversión, pero también a su momento podamos generar dinero para que la empresa pueda seguir invirtiendo. Porque retornar inversión no es necesariamente reinvertir, ¿sí? Entonces aquí la gran diferencia. Todo dato que nosotros cojamos de nuestro proceso tiene que ir con la certeza o tiene que ir con la seguridad, tiene que ir con la certeza, tiene que ir con la seguridad de que le vamos a sacar valor a ese dato. Gartner en el año 2019, 2020, puedo estar errático con los años, básicamente dijo, mire, no nos pongamos muy exquisitos, no nos pongamos muy exóticos, no nos pongamos muy difíciles en este tema del dato, ¿ok? No es necesario. Sencillamente hay que entender que del dato tenemos que optimizar gestiones. ¿Y cuáles son las gestiones que al día de hoy la digitalización nos ha permitido de alguna manera poder optimizar? Son cuatro.
aumentar la disponibilidad de los componentes, llámese confiabilidad de activos, optimizar el consumo energético, que para eso estamos nosotros aquí el día de hoy con todo el equipo, optimizar la calidad del producto y maximizar la eficiencia de los procesos. Que estas cuatro cosas se pueden unir entre ellas. Por supuesto que sí, estos cuatro puntos se pueden unir entre ellos y de alguna manera podemos generar valor a partir de esto, ¿sí? Entonces, he aquí donde, como bien lo mencionó ahorita Vivi, tenemos un dato concentrado y estamos hablando específicamente de gestión de energía. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, listo, ¿qué podemos hacer con ese dato y dónde lo podemos hacer, dónde lo podemos utilizar? Bueno, primero, estamos hablando de qué podemos hacer con ese dato. Ya estamos hablando de algunos tipos de analíticas específicos, ¿sí? A mí normalmente me molesta muchísimo que hay demasiados textos con demasiadas vertientes, ¿sí? Yo soy un hombre un poco más de estándar, de normas, y hay un estándar bien específico que es un estándar de la IEC que habla del tipo de analítica que hoy en el ecosistema industrial podemos establecer. No es un estándar obligatorio ni de certificación ni nada parecido, sencillamente es una práctica recomendada que establece que se pueden hacer básicamente varios tipos de analítica, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen que nosotros tenemos corporativamente hablando, porque estamos diciendo, bueno, ¿qué analítica puedo hacer yo? Mucha gente quiere ir a la inteligencia artificial sin ni siquiera saber hacerme una media, un promedio, ¿sí? O sea, ¿cómo quieres llegar a inteligencia artificial generativa si ni siquiera tienes la capacidad en este momento de hablarme de estadísticos básicos de tus datos? ¿Sí? Esto tiene que ver con un nivel de madurez, ¿sí? Entonces, nosotros no es que no queremos ayudarte, es que queremos que hagas el viaje sin que termine siendo una frustración, sin que termine siendo un fracaso, sin que termines obteniendo los resultados que deseas para tu organización, que deseas para tu empresa. ¿Sí? Entonces, nosotros, primer mensaje principal que queremos darte, o primer mensaje que de alguna manera queremos compartir contigo. Necesitamos que hagas y que seas consciente con el viaje que estás realizando. Es que esta parte es muy importante. Tenemos que ser conscientes o tenemos que tener la certeza de qué queremos nosotros a partir del dato. ¿Qué necesitamos nosotros a partir de los datos? ¿Sí? Y esto es muy interesante porque básicamente uno de los mayores problemas que hemos conseguido nosotros en el mercado es que ya quieren hablarme de Machine Learning, pero ni siquiera tienen la transparencia de la información. ¿Qué quiere decir transparencia de la información? Bien lo dijo Vivi ahorita, nosotros tenemos unos dispositivos donde concentramos datos. Muy bien, tiene la capacidad de almacenar una cierta cantidad de datos. Listo. La pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿qué vas a hacer con esos datos? ¿Qué quieres hacer con esos datos? ¿A dónde le estás apuntando en el desempeño energético? ¿Cuáles son las acciones que vas a apuntar? Porque si tu acción tiene que ver con optimizar las prácticas operacionales, entonces necesito datos de las prácticas operacionales, no solo la energía, no solo la producción, necesito datos de las prácticas operacionales. Y ahí es donde empezamos a discernir cuál es el contexto de la operación. O por ejemplo, si me dices, no, es que yo quiero optimizar las prácticas de mantenimiento, listo, ¿tienes registros de mantenibilidad? ¿Tienes registro de mantenimiento? ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a dudar en tus respuestas, si tú empiezas a decirme, tengo, pero no sé qué tan tengo, no sé con qué calidad, no sé qué, uno empieza a decir, grave, grave la cosa. ¿Por qué grave la cosa? ¿Sí? Porque básicamente en el contexto de la operación de los procesos me estás pidiendo atacar algo, pero ni siquiera tienes claro cómo lo vas a atacar. Y ahí es donde nosotros venimos en este momento, decimos, lleva esto de manera madura, lleva esto de forma tranquila, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy seguro que al día de hoy tú te puedes responder la pregunta, ¿qué está pasando? Porque muchos de los clientes tienen una SCADA, tienen un supervisorio, tienen un DCS que le permiten poder ver la información. Inclusive voy con clientes que tienen algo mucho más sencillo, las soluciones que podemos ofrecer donde sencillamente te doy los datos puestos en una pantalla tipo WCC Unify para que tú veas la información y ya está, ¿sí? Perfecto. Eh, Ahora, ¿dónde empieza a ser un poquito más importante la información? Cuando empiezas a darme de información para tomar decisiones o empieza a darme alerta, anomalías, detecciones, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? O sea, yo quiero que me describas qué fue lo que pasó, porque el qué está pasando lo ves en tiempo real. ¿Qué fue lo que pasó? Tener la capacidad de ir al pasado y ver patrones. Ir al pasado y decir, mira lo que ha pasado, ¿sí? Y empezar a tomar decisiones a partir de lo que pasó. Eso está perfectamente bien y se llama transparencia, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? ¿O por qué fue que pasó algo? ¿Ok? Entonces, si queremos saber por qué fue que pasó algo, ya quieres diagnosticar y estás empezando a hacer la palabra detecciones de anomalías, desarrollar patrones o desarrollar algoritmos, perdón, para hacer detecciones de anomalías, porque tú quieres saber por qué pasó lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué ocurrió? Ahí lo estoy diciendo perfectamente. Esto es algo que el día de hoy tú tienes que tener las herramientas para poder hacerlo.
Y si un cliente en el día de hoy se nos acerca y nos dice, ya yo quiero ir a Machine Learning, ya yo quiero ir a gemelos digitales, ya yo quiero ir a un blockchain, ya yo quiero ir... Bueno, lo primero que le pregunto es, ¿puedes responderme los primeros tres? ¿Estás 100% listo en los primeros tres? Porque para hacer ese salto hacia arriba, tienes que tener un nivel de madurez. ¿Ok? Y esto es lo interesante. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Miren, podemos hablar de servicios predictivos. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? O podemos hablar ya de servicios prescriptivos. ¿Qué hubiese pasado si? Empecemos a hablar de gemelos digitales que me permiten simular en mi proceso situaciones para entender, si yo hubiese hecho esto, hubiésemos optimizado en tanto por ciento en tal indicador. Pero para llegar a eso hay que tener cierto nivel de madurez. ¿Sí? Hay que tener cierto nivel de información base para poder empezar a hablar en estos contextos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, entonces empezamos a hacer la siguiente pregunta. Listo, Eduardo. Ya tengo la información, pero ¿dónde la veo? ¿Dónde la analizo? ¿Dónde la utilizo? O sea, en pocas palabras, ¿qué plataforma de analítica podemos usar? ¿Sí? Ahorita Vivi les mencionó varias veces que yo les iba a hablar de cloud, les voy a hablar de cloud, sí, básicamente, pero más que hablarles de cloud, quiero presentarles la opción de decirle, dependiendo de tu nivel de madurez, nosotros te vamos a poder ayudar en distintos contextos, ¿sí? Dependiendo de tu nivel de madurez, te vamos a poder ayudar en distintos contextos. Te dirán, ¿qué me acaba de decir Eduardo? No lo entiendo. Tranquilo, vamos un paso a la vez, no se preocupen, ¿sí? Simple. En este momento, la plataforma no es realmente lo más importante. La plataforma no es realmente lo más importante. Lo más importante es qué quieres hacer con los datos, qué quieres obtener de los datos. ¿Sí? Plataformas hay de muchísimos tipos, muchachos. Plataformas básicamente cuando hablamos de gestión de energía, del energy management, tenemos básicamente tres tipos de sistemas. Tenemos sistemas on-premise, el sistema clásico, seguramente lo conocen, donde básicamente tenemos un sistema basado en servidores con una arquitectura en las licencias, ¿sí? Y es básicamente una solución de por vida, ¿sí? Donde básicamente vamos a depender de unos updates, vamos a depender de ciertos updates que se tienen que adquirir para adquirir nuevas funcionalidades, ¿sí? Ese es el modelo clásico, que no es que no lo sigamos ofreciendo, pero básicamente no es el máximo core del negocio que estamos utilizando ahorita, solo por una razón muy sencilla. Queremos empezar a darte otras opciones. Si tú quieres la opción clásica, con todo el gusto del mundo, pero más sin embargo, la opción que estamos manejando ahorita es una opción que se adapta más a dejar de hablar de esto como unos proyectos y empezar a hablar de esto como unas soluciones de servicio. Y tú tienes en tu casa soluciones de servicio. Tú las tienes, no creas que no, tú sí las tienes. Netflix es una solución de servicio. Y tú te vas a preguntar, ¿cómo que es una solución de servicio? Claro, Netflix es un SaaS, ¿sí? Netflix básicamente es un SaaS que te dice básicamente que te puede arrendar todo lo que tú quieras mensualmente. Tú tienes que estar comprando una videocasetera, disculpen que sea tan obsoleto, no tienes que estar comprando una videocasetera, un reproductor de DVD para ver tu película, no, están en internet, ¿sí? Todas las plataformas de streaming, ¿sí? Es streaming as a service, ¿sí? Básicamente es eso, ¿ok? Eso es un SaaS, ¿sí? En nuestro caso es un software as a service. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar en un nuevo mundo llamado el mundo Edge o el mundo Cloud, ¿sí? ¿Qué es el Edge? Edge Computing, para los que no conocen lo que llamamos la famosa computación en el borde. Y tenemos Cloud Computing, que es básicamente nuestra computación o nuestra capacidad de hacer analíticas, porque ambos computing quiere decir analítica, básicamente en un contexto local o en un contexto de la nube. Cada uno tiene sus características, ninguno opera al otro. Aquí les muestro rápidamente una pequeña gráfica que nos puede explicar eso, donde básicamente si queremos hablar de Edge Computing, la primera premisa es que si estamos hablando de un cliente que no se quiere o se puede conectar a la nube, listo, no vamos a decirle, bueno, lástima, tienes que irte con el modelo clásico. No, podemos seguir hablando de un modelo SaaS, pero basado en un dispositivo Edge, donde aparte de no poder conectarte a la nube, otra premisa importante es cuando dicen quiero datos en tiempo real. Eso también es una falta de madurez de muchos clientes, porque uno le pregunta es, ¿qué es tiempo real para ti? No, bueno, tiempo real para mí es un dato que yo pueda ver que pasó hace 2 minutos atrás. Yo puedo ofrecerte eso con cloud, ¿sí? Sin problema. Pero ¿qué es tiempo real si tú quieres ver un dato en milisegundos? Por eso es importante que también entiendas que si tú quieres tiempo real, donde inmediatamente ocurrió algo, inmediatamente te enteres, y es porque inmediatamente vas a hacer algo, listo, entonces inmediatamente yo te puedo ofrecer básicamente una condición específica de este proceso. ¿Ok? Eso es súper interesante porque en el contexto tenemos que en Edge podemos trabajar estampa de milisegundos, segundos o minutos, mientras que en Cloud trabajamos básicamente una visualización un poco más larga en el tiempo, podemos trabajar días, semanas, meses, años de data. Mientras que en Edge, si nos limitamos de pronto un poco más a la capacidad del dispositivo local. ¿Sí? Entonces, dime qué quieres y te diré qué puedes utilizar, qué debes utilizar, qué te recomiendo utilizar. Importante,
¿Por qué comienzo con la solución en términos de Edge o en términos de cloud, como está aquí puesta? Porque básicamente la arquitectura está puesta de esta manera. Yo puedo inclusive crear un mix donde en Edge hago un preprocesamiento de los datos con una estampa de milisegundos y después lo llevo a cloud para generar históricos de data, ¿sí? De estampa de milisegundos vista en años de data. Sí, un mundo perfecto donde un cliente se pueda sentar a analizar, preprocesar en milisegundos y visualizar en años. Eso es increíble, pero tengo que tener un cliente dedicado a eso. Y eso obviamente depende de la madurez del cliente. Ahora, bien sea en Edge, bien sea en Cloud o bien sea on-premise, te quiero mostrar básicamente la solución para hacer esa analítica. Una solución que se basa en la premisa básica de qué? De unir el mundo real con el mundo digital. Básicamente llevar el mundo real con sus datos, sus características, su contexto, a un mundo digital donde me permita a mí poder hacer una contextualización mejor de los procesos y empezar a buscar optimización del desempeño energético. ¿Sí? Lo bonito del SaaS es que tú no estás invirtiendo en una infraestructura muy costosa, ¿no? Básicamente todo lo tenemos nosotros, solo te estamos dando acceso para que analices tus datos, ¿sí? Ahora, te quiero presentar básicamente el modelo con el que trabajamos precisamente esto. Me confirman ahí, por favor, si se ve bien la pantalla, que no veo, no sé si se estoy viendo, creo que sí. Sí, aquí la estamos viendo. Sí, Eduardo. Excelente, gracias. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá, muchachos? Esto que estás viendo acá es Insight Hub. Este básicamente es la nube de Siemens, es la plataforma Internet Industrial de las Cosas de Siemens, que está ubicado en la nube, donde básicamente nosotros lo que tenemos es una serie de apps y cada app tiene una razón de ser, ¿ok? Eh, Básicamente, el contexto de Insight Hub es crear un ecosistema escalable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Como te digo, cada app tiene una razón de ser. Tenemos apps que están orientados 100% al tema de calidad de procesos industriales. Tenemos aplicaciones que están orientados solo a hacer business intelligence. Tenemos aplicaciones que solo están orientadas a avisar, notificaciones, hacer notificaciones. Tenemos aplicaciones que solo están orientadas a lo que es desarrollar modelos predictivos de fallas sobre activos industriales, como por ejemplo son las soluciones de Sensei, o como por ejemplo la solución de Asset Help, PSA, Project Service Assistance, Sidra FIQ para motores de baja tensión, entre otros, ¿ok? Cada app tiene una razón de ser. Inclusive, yo ahorita te quiero mostrar un ejemplo de este ecosistema. Tengo hasta las 10, hasta las 9:40, perdón, entonces voy a robarme rápidamente esto. Entonces, ¿dónde quiero yo que entiendas dónde evoluciona esto? Bien lo dijo Viviana ahorita. Queremos evolucionar la analítica, ¿sí? No solo se basa en decir, responder las características básicas. ¿Qué es una característica básica? Bueno, te voy a mostrar. Por ejemplo, tener la capacidad aquí de poderte parar en tu proceso, ¿sí? Entrar específicamente en tu proceso con los energéticos que estamos analizando, como en este caso, por ejemplo, son para este cliente está analizando aire comprimido, electricidad, gas y agua, ¿sí? Y en este momento, este cliente tiene la capacidad de definir para el periodo que estemos analizando, ahorita, por ejemplo, estamos analizando lo que va del mes de marzo, ¿ok? Yo puedo decir, perdone. Ah, pensé que iban a hacer una pregunta, listo. Lo que está en el mes de marzo, yo puedo definir el periodo que quiera ver, como puedo definir qué quiero ver. Bueno, ahorita le estoy pidiendo, muéstrame lo que va del mes, ¿sí? Y aquí me hace un recálculo de todos los indicadores. Esta es la visión clásica de la eficiencia energética. ¿Qué quiero decir con visión clásica? Empezar en este momento a decirnos, listo, bueno, en términos de costos, ¿sí? ¿Cuánto es la cantidad de energía, cuánto he gastado yo en términos de energético? Por ejemplo, aquí estoy midiendo tres energéticos, estoy midiendo electricidad, gas y agua, ¿sí? Entonces me está diciendo, bueno, mira, en términos de electricidad hemos gastado en lo que va del mes de marzo, perdón, en términos de gas, 177.210 euros. En términos de electricidad se han gastado 21.510 euros y en términos de agua se ha gastado 3.217 euros. En términos de lo que es la generación de dióxido de carbono, obviamente pegan los dos energéticos relacionados a esto, electricidad y a gas, me está diciendo cuántas toneladas ha generado cada uno. Y yo me puedo parar y verle una visión más holística de lo que es la cantidad, el indicador clave de cada uno de estos. Y esto ya básicamente tiene que ver con un diagnóstico de mi proceso. Para lo que va del mes, ya hemos consumido 1.393 kilovatios hora en gas. Esto lo están expresando en términos de kilovatios hora, no en términos de gigajoule. Hemos gastado 1,61 kilovatios hora en función de las piezas producidas. Hemos generado 167.210 euros en términos de gas, eso es la facturación como tal, lo que representa 0,19 euros por pieza producida. Hemos generado 2.786 toneladas de dióxido de carbono, equivalente, lo que me da un total de aproximadamente 0 toneladas de dióxido de carbono equivalente por pieza. Eso obviamente no es así porque es por la cantidad de piezas. Tenemos 865.000 piezas. Claro, si yo veo
toneladas versus pieza, pues obviamente tengo una representación mísera por pieza producida. Pero este es el total producido en toneladas de dióxido de carbono. Ha generado 2.786 toneladas de dióxido de carbono en lo que va del mes de marzo. Estamos hablando a 21 días de marzo. ¿Sí? Basado en eso, uno puede empezar a ver todos estos indicadores gráficamente acá. Uno puede graficar de tal manera de que uno pueda ver más cómoda la información, gráficamente hablando, ¿sí? Y también uno puede hacer una visualización, cambiando el tipo de visualización para poder hacer un análisis un poco más gerencial, ¿sí? Basado precisamente en esos contextos o basado precisamente en esos términos, ¿sí? Es donde uno empieza a decir acá, bueno, yo quiero poder de alguna manera ver cómo le ha ido completamente a la planta. Aquí tengo, por ejemplo, cómo nos ha ido a cada una de las plantas. ¿Sí? Básicamente me da los indicadores por planta, lo que se llama esos ENPI. Estamos, por ejemplo, el ENPI, Energy Performance Indicator, en términos de electricidad y en términos de gas, ¿sí? Yo puedo definir el periodo, puedo entrar a hacer una analítica un poco más profunda en este contexto, ¿sí? También cuando yo me voy ya directamente un poco más a los procesos, voy a buscar aquí un momento, por ejemplo, acá me aparecen los costos de producción, me da un costo comparativo de lo que ha sido la energía consumida y la producción, ¿sí? O por ejemplo, ya yo entro un poquito más al detalle acá, un poquito de detalle más fino. Y aquí viene algo que particularmente a mí me gusta mucho, siempre se lo muestro a mis clientes, poder saber, déjame buscarlo por aquí mejor, aquí, está. Por ejemplo, cuando te hablamos de llegar a cierto nivel de analítica, es empezar a responder en la contextualización más detallada de los datos. ¿Qué quiere decir la contextualización más detallada de los datos? Por lo menos pararnos en cada uno de los puntos y empezar a decir, listo, yo sé que yo consumo una cantidad total de energía, pero basado en los estados operativos de mi proceso, ¿cómo se me va ese consumo? Me voy a parar en este punto y te voy a poner un ejemplo. Aquí, este cliente, ¿sí? Consumió en esta hora, el 21 de marzo, de 5 a 6 de la mañana, o sea, hoy, 21 de marzo, de 5 a 6 de la mañana, consumió un total de 2.99 kilovatios hora de energía en este proceso específico. La pregunta es, bueno, ¿cuánto se nos fue en cada estado operativo que presentó durante esa hora? Porque la máquina no está 100% operando todo el tiempo. A veces tiene estados operativos. Por ejemplo, nos está diciendo que estos 2.99 kilovatios hora de energía se nos fueron básicamente 1.05 en falla, 1.88 en régimen operacional y 0.06 trabajando. La pregunta es que si trabajando, produciendo, quiere decir que esa hora no fue 100% productiva, porque se nos fue parte en falla, lo puedes ver, y parte operando. La lógica dictaría que lo que pasó aquí fue que arrancamos la máquina, ¿sí? Y mientras estabilizábamos la máquina, ahí fue que empezamos a producir y solo gastamos 0.06 produciendo, realmente sacando producto, porque el resto se fue arrancando el proceso y atendiendo la falla. La pregunta es tenemos que empezar a hacernos las preguntas adecuadas. Bueno, de esto, ¿cuánto realmente me está pasando? ¿Cuánto estoy perdiendo en cada energía? ¿Cómo puedo optimizar para que cada vez tenga un régimen operacional podamos consumir menos energía? ¿Sí? Empezamos a hacer preguntas incómodas para obtener resultados inteligentes. Eso es una premisa muy importante. Y cuando digo preguntas incómodas, ya con esto quiero finalizar, es porque al final lo que yo quiero es poder entender el contexto de la operación. Y cuando yo entiendo el contexto de la operación, por ejemplo, con Performance Insights, yo puedo hacer una solución para entender en términos de un indicador como GLOE, que seguramente muchos lo conocen, específicamente cómo están mis indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad. Y ahí es donde yo empiezo a decir, listo, no solo gasté energía, sino que gasté energía en ciertos momentos del proceso donde fue realmente ineficiente o no. Y aquí yo puedo nuevamente pararme y decir, bueno, fíjate que yo me puedo decir cómo vamos al mes de marzo, ¿sí? Y si he gastado esa cantidad de energía, ¿cómo me ha ido en términos de producción? Y si te das cuenta, aquí te estoy diciendo, el OVE está bajito, porque un OVE por debajo del 80% es muy malo. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a tomar decisiones. Yo cuando veo estos indicadores, inclusive yo me siento acá, veo este detalle específico que estamos viendo acá, y en este detalle específico que estamos viendo acá me está diciendo cuánto perdí en cada estado operativo. Y yo puedo llegar a la conclusión con esto, basado en la analítica que estamos viendo acá, que hay que hacer optimización del proceso. Y esa optimización puede ser en términos de prácticas operacionales, en términos de mantenimiento, o puede ser inclusive en términos de aplicar nuevas tecnologías. El viaje no se trata de invertir mucho para ganar poco. Empecemos a hacer pasos inteligentes. Toquemos la operación, toquemos el mantenimiento, pero va a llegar un punto donde vamos a tener que implementar tecnologías que me permitan lograr ese KPI de desempeño energético. Y a eso es lo que le queremos apuntar. Por eso le quiero dar el paso a mi compañero Jorman Garavito. Jorman está por acá, ¿cierto?
Desde luego, aquí te estoy viendo. Hola Excelente. Eduardo, buen día para Entonces, todos. con Jorman, ¿qué quiero mostrarles, muchachos? Que Jorman es el duro en esto. Básicamente nos va a hablar un poquito de que, bueno, listo, ya tocaste las prácticas operacionales, tú practicas las prácticas de mantenimiento, ahora toca meternos con la tecnología. Si nos toca meternos con la tecnología, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí, Jorman, te doy la palabra. Por favor, ¿me pueden compartir, me pueden indicar si están viendo la presentación? Yo la veo perfectamente. Ok, Sí, sí, listo. señor. Gracias, Eduardo. Bueno, muy buenos días para todos. Como Eduardo lo mencionaba, mi nombre es Jorman Garavito. Hago parte de la unidad de negocio de Motion Control y tenemos como responsabilidad, como trabajo arduo y que nos gusta muchísimo el tema de variadores de velocidad y accionamientos servo asistidos para muchas de estas aplicaciones que podemos encontrar a diario. Tanto Viviana como Eduardo comentaban temas muy importantes y los voy a resumir en un tema que realmente en este momento toma mucha fuerza. ¿Y qué es? Son los datos. Los datos hoy en día resultan siendo relevantes para poder llegar a tener información clara y tomar decisiones al respecto. Una forma de tomar datos, en este caso, como ven en la información, como ven en la presentación, es el tema de variadores de velocidad. Los variadores de velocidad son uno de los equipos más utilizados en piso de planta y donde normalmente digamos que no solamente sirven, como su propio nombre lo indica, para hacer control de proceso, para regular la velocidad de un motor, para controlar las condiciones de algún proceso como tal, sino que también me sirve de medio para levantar información del comportamiento del equipo, ¿cierto? Subirlo a través de las diferentes herramientas o escenarios que se pueden subir por un Edge, por un cloud, por a la nube con aplicaciones X y Y cosa, y determinar el comportamiento propio de esa aplicación con base en ese levantamiento de información. Entonces, hoy en día no solamente se habla en el tema del variador de velocidad propiamente para regular, prender, apagar, hacer una inversión de giro, hacer alguna función particular, sino también qué puedo sacarle información al variador de velocidad y que esta información sea lo más real posible y lo más adecuada que me permita a través de aplicativos, a partir de software, a partir de otras plataformas y herramientas que puedo yo encontrar en la nube o en estos aplicativos digitales para tomar ese tipo de decisiones. Y esas decisiones no solamente se toman en términos de eficiencia energética, como es el caso de la presentación del día de hoy, sino también se pueden tomar otro tipo de decisiones operativas, funcionales, optimización de la operación como tal. ¿Por qué? Porque hasta Eduardo hablaba de gemelos digitales ahorita. Entonces, imagínense ustedes poder tomar una impresión digital del proceso como tal y manipular esa información de tal forma que me permita hacer que sea más eficiente en consumos de energía, eficiente productivamente hablando y optimizar ciertas condiciones adicionales que yo puedo encontrar con estos equipos. Entonces, todo parte de qué puedo extraer de información. Pero yo les digo en este momento y es, nosotros tenemos que partir también de muchos escenarios que tenemos actualmente y que vemos actualmente en nuestras plantas, en nuestras industrias, y es el tema del diseño. Eh, mm, Esto va acompañado como de un matrimonio, llamémoslo de esa forma. El variador está acompañado de quién es, del motor, ¿cierto? Y yo no saco nada teniendo un variador o un accionamiento que tenga condiciones técnicas muy robustas, sabiendo que yo tengo un motor que es de baja eficiencia o trabaja con eficiencias muy bajas, o que es un motor que lleva demasiadas rebobinadas y la eficiencia y la operación de ese motor no es la mejor. Entonces, siempre hay que pretender hacer un análisis completo desde el diseño de máquina. Sé que en algunos casos, y lo digo de esta forma un poco cómica, y es, eh, mm, a veces va uno a plantas y desde la parte de diseño, el mecánico le colocó un factor de seguridad, el diseñador le colocó otra, el que especificó otra y el que compró otra. Entonces, muchos casos y muchas operaciones resulta redundante realmente los equipos que están instalados con base en la demanda o condición del proceso. Por eso en la parte de diseño es importante hacer un
análisis muy adecuado de la mecatrónica, de la máquina como tal. Si realmente yo tengo un motor y un variador, ejemplo de 50 caballos, realmente esos son los 50 caballos que yo necesito utilizar para mi proceso, o simplemente estoy trabajando al 50% de la carga del proceso y el resto simplemente es un consumo adicional de energía no estoy percibiendo y que estoy dejando como consumo adicional de lo que está sucediendo en ese momento. Ese tipo de análisis hay que hacerlos desde la parte de diseño. Y hay herramientas, hay software, por ejemplo, nuestros, como el Sizer, como el Synasafe, que son software gratuitos o software en línea que te permiten hacer ese tipo de análisis y análisis de condición, no solamente mecánica, sino electrónica, para determinar si realmente lo que yo tengo instalado es lo que debería tener o poder optimizar un poco más utilizando variador de velocidad con un motor de una eficiencia IE3 o IE4 y que el paquete en conjunto, ese matrimonio que tengo del accionamiento con el sistema motriz, pues me permita tener un tema completamente optimizado. Eso desde la parte mecatrónica. Y si yo le logro extraer información de consumos de corriente, velocidades de operación, tiempos de parada, bueno, todo ese perfil operativo, eso es lo que me va a permitir hacer una optimización y coordinar una buena información de eficiencia sobre el proceso y tomar acciones y decisiones sobre eso. Entonces, no solamente tengo que mirar lo que tengo instalado ya, tengo que hacer un análisis, llamémoslo post-mortem, ¿cierto? Desde la parte de diseño, desde la parte de planeación, desde la parte de ingeniería. ¿Qué de mi proceso, qué de mi aplicación como tal necesito o qué funciones podría yo llegar a utilizar y sacarle mayor provecho que vienen con los variadores de velocidad? Si mi aplicación es una aplicación altamente regenerativa, por ejemplo, como una centrífuga, por ejemplo, como un sistema de elevación de cangilones, de elevación de carga, sistemas de izaje, o si yo estoy trabajando aplicaciones de sistemas de bombeo de control proporcional, donde yo tengo ciertas horas pico de demanda muy alta y ciertas horas valle en la cual yo debería utilizar sistemas de hibernación para que el variador de velocidad en conjunto con los otros sistemas de bombeo puedan trabajar de una forma mucho más eficiente y permitan que los consumos de energía sean realmente los que necesita la aplicación, ¿cierto? O accionamientos que me permitan compensación de energía reactiva. ¿Quién no tiene o a quienes no hemos escuchado en muchos casos hablar, oiga, tengo problemas de energía reactiva? Entonces, ¿cómo poder ayudar a compensar ese tipo de situaciones desde el lado del accionamiento para hacer que baje y optimice mejor esos consumos y que el recibo o la factura eléctrica empiece a moverse en las condiciones que se tienen? Entonces, todas esas funciones de las cuales les estoy hablando aquí son funciones que muy posiblemente o no muy posiblemente vienen ya preestablecidas con el variador. Uno o muchos piensan que el variador solamente se diseñó para controlar la velocidad del motor. Claro que sí, ese es su foco principal, pero entendiendo el proceso, entendiendo la aplicación y yo pudiendo utilizar estas funciones que ya vienen preensambladas, preactivas en el variador de velocidad, me pueden ayudar a mejorar ese consumo, esa eficiencia energéticamente hablando y de proceso también para optimizar mejor el recurso. Y basado en esta información, me puedo remitir al hardware, a los equipos. ¿Cuáles son los equipos que yo puedo utilizar para estos equipos? Muchas veces el usuario final tiene uno, dos, tres motores nada más, pero resulta que hay plantas en las cuales yo tengo 50, 100, 200, 500 motores en ese momento listos, operativamente hablando. Muchos de ellos también tienen arranque estrella triángulo, arranque directo. ¿Por qué no utilizar variadores de velocidad, cierto? No estoy diciendo que el variador de velocidad, no porque yo sea como el dueño o uno de los promotores de este tipo de sistemas de arranque, pero el variador es un equipo, un elemento que permite generar una optimización muy buena de arranque del equipo, ahorrar energía, porque siempre que usted utilice un variador de velocidad, siempre va a ahorrar energía.
en mayor monto o en mínimo monto, dependiendo de la aplicación y el contexto de operación, pero siempre le va a ayudar a ahorrar energía, sobre todo en los picos de arranque. Y si es un sistema de operación proporcional, ahí vas a tener muchísimas más opciones y funciones de optimización. Por eso es que aplicaciones como bombeo, ventilación y compresión principalmente son las aplicaciones donde más puedo yo tener ahorros de energía y retornos de inversión. Y si ustedes, señores que están y señoritas que están en este momento acompañándonos en este webinar, quisieran ver o comparar y calcular el ahorro de energía o comparar el ahorro de energía de un arranque directo, un estrella triángulo versus con un variador de velocidad, determinar por la potencia, por los ciclos de operación, por el uso en el día, hora, día, año, cargar toda esa información en una herramienta y con ello al final determinar un posible ahorro y retorno de inversión, el ROI que llaman ahí, esta herramienta SinaSafe es la que les va a permitir hacer ese tipo de cosas. Y es gratuita. Usted simplemente búsquela en su navegador, SinaSafe, así se llama, y Ya regresaste, Jordan. sí, es que hubo como un bache ahí del internet. Entonces, ese tipo de cosas las pueden llegar a utilizar como herramientas de soporte y demás cosas. Ahora, adicionalmente a ello, en la ingeniería, tableros, normalmente uno instala mecánicamente el variador dentro de un gabinete, ¿cierto? Y obviamente la optimización, el uso de los filtros adecuados para el variador correcto, para la aplicación correcta, me va a permitir tener un conjunto de potencia eficiente para un consumo de la red el que tiene que ser. Y con ello, y Eduardo y Viviana lo mencionaban en muchas ocasiones. Si yo este accionamiento, este variador de velocidad, lo tengo integrado sobre una plataforma TIA Portal, por ejemplo, que para los que no lo conocen es la plataforma de automatización que nosotros manejamos en Siemens, pues simplemente a través de temas de comunicaciones, Profibus, Profinet, Ethernet y demás protocolos de campo, yo puedo hablar toda esa información a través de mi PLC y en el PLC ya poder hacer y tomar acciones localmente, ¿sí? A través de un edge local o subirlo a una nube y tener un cloud y tener cualquier aplicación de esas montadas allá. Entonces, mira que todo esto es un análisis, un concepto completo que hay que tener, no solamente en pensar o analizar que venga, yo le voy a mostrar, le voy a montar este variador de velocidad y con este solo variador de velocidad voy a mejorar cosas. Claro que lo puedo hacer, pero yo tengo que hacer un análisis completo del concepto de cómo está operando desde diseño hasta su funcionalidad y la eficiencia y la operatividad que pueda llegar a tener este equipo. En ese orden de ideas, nosotros tenemos muchas familias asociadas al portafolio de accionamientos. Por ejemplo, tenemos los Synamics S. Los Synamics S son equipos especiales, como su propio nombre lo puede llegar a indicar. Y estos equipos normalmente se utilizan en aplicaciones de múltiples ejes o aplicaciones donde la operación, la eficiencia, el movimiento, las tomas de decisiones, las acciones que debe tomar sobre el proceso toman mayor relevancia. O sea, ya deja de ser una aplicación convencional de control de velocidad típica por control de torque o par normal, ¿cierto? O control de velocidad estándar. Y se va a llevar a una segunda etapa donde el mismo accionamiento tiene que tomar acciones. Por ejemplo, en un sistema de control de tensión para enrollado de papel, plástico, cable, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí es donde toma mayor relevancia este tipo de equipos y donde no solamente yo hago un análisis eje a eje o variador a variador, sino que también tengo la posibilidad de colocar sistemas multiejes donde yo tengo un bus de corriente continua compartido y que de alguna forma por su operación me puede garantizar sistemas de alta eficiencia, pudiendo llegar hasta eficiencias del 99% en algunos casos. Entonces, mira estas condiciones que yo puedo tener con esta gama de equipos. Claro, yo puedo tener, esto va, como les decía al comienzo, asociado no solamente en el variador, solamente en la caja, sino también en el sistema motriz que yo estoy colocando. Entonces, si yo tengo un servomotor, si yo tengo un motor de reluctancia, si yo tengo un motor de eficiencia muy alta, y eficiencia 3, y E3 y E4,
Esos conjuntos, perdón, son los que me van a permitir que el concepto completo del tren de potencia sea eficiente hacia el proceso. No quiere decir que con las otras familias no se pueda hacer. Los Inamis G, que son los de propósito general, los que manejamos típicamente en las listas de precios, ¿cierto? Los que tenemos muchas veces para entrega inmediata y que dependen de qué? De aplicaciones muy convencionales, bombeo, ventilación, compresión, bandas transportadoras. Pero vuelvo al mismo análisis que hacía al comienzo. Yo tengo que no solamente pensar en controlar ese motor, sino, venga, realmente ese motor está bien seleccionado desde la parte mecatrónica, ¿cierto? En términos de consumo de corriente, en temas de eficiencia, en temas de torques y velocidades, porque desde ahí, si yo hago ese análisis, el concepto completo va a tomar mayor fuerza y la posible integración que yo vaya a hacer en términos de energía y al dar información, pues como lo decía Eduardo también hace un momento, va a ser real y me va a permitir tomar decisiones ya con las herramientas, ya con las apps que yo pueda llegar a utilizar, reales y que de verdad van a ser efectivas en estos casos. Eh, Todo el tema de Simotics en la parte de motores eléctricos, aquí yo solamente traigo motores de control de movimiento, o sea, servomotores, motores de alta dinámica, que por ejemplo en este caso hago bastante relevancia al motor 1PH8, porque es un motor que nosotros utilizamos muchísimo en Siemens cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer migraciones de motores de corriente continua a corriente alterna. Son aplicaciones que mucha gente típicamente lo que hace es, bueno, colóquele un factor de multiplicación al motor de corriente continua y colóquele este motor y ya. No, 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 eso no es así como tan lineal o como con una fórmula así tan simple. Hay que hacer un análisis de dinámicas, hay que hacer un análisis de torques y velocidades y de curvas de cargabilidad para determinar cuál es la mejor opción. Y si se dan cuenta en estos motores PH8, la forma constructiva, siendo un motor de corriente alterna asincrónico, es muy parecida al motor de un motor de corriente continua, ¿cierto? Siendo de alterna y lo puedo accionar con un variador convencional de lista de precios. Ese paquete completo de un motor de alta dinámica, de alta eficiencia, junto con el variador de velocidad, me van a permitir cambiar un sistema de DC a C en una condición de eficiencia muchísimo más alta y con un par de torque velocidad que va a estar dentro de los rangos en los cuales originalmente ese proceso pudo llegar a arrancar. Entonces, nótese que lo que les acabo de hablar hace un momento, parte de qué? De la parte mecánica, de la parte mecatrónica que pueda tener el proceso. Y ahí es donde voy a poder tener todas las funcionalidades. Y si eso lo complemento, por ejemplo, en algunos casos donde se utilizan motores jaula de ardilla, pero ya trabajando con las eficiencias reales que hoy en día ustedes conocen bien que se trabaja sobre IE3. Entonces, IE3 o IE4 o motores de reluctancia o motores de imanes permanentes, ¿cierto? Junto con variador de velocidad, ese paquete completo yo puedo lograr eficiencias hasta del 97%. Si el motor es, por ejemplo, un 1PH, puedo lograr eficiencias del 98, 99% también. Entonces, hay que pensar es en eso. Claro, si yo veo el contexto desde la condición de eficiencia energética, y ahí lo puedo llegar a trabajar. Y hay muchas aplicaciones de evolución de energía a la red. Equipos de alta inercia que en lugar de utilizar resistencias de frenado, utilizo son módulos que me pueden entregar esa energía generada en el proceso y la puede consumir otro equipo en la red donde está conectada. Balanceo de energía, ¿cierto? Que yo pueda compartir el bus de corriente continua con los accionamientos y hacer que esa energía, además que se produce en algunos casos, la pueda absorber otro variador, como es el caso del B20, como es el caso de los S120, como el caso de los trenes de accionamientos de módulos de motor donde yo tengo el bus de corriente continua compartido, puedo tener a capacitores que me mantengan este voltaje en corriente continua estable y hacer que otro equipo pueda llegar a accionar sin ningún problema y tener bajones de tensión o sobrecargas en algunos casos que se puede llegar a permitir. Compensación de reactivas, si yo estoy trabajando con variadores tipo AFE, que puede llegar a tener inclusive un factor de potencia muy cercano a uno y hacer que eso me ayude a compensar la red que tiene problemas de reactiva. Y para terminar, Profi Energy, si nosotros
tenemos toda la plataforma de los accionamientos nuestros sobre una plataforma en Profinet. Él utiliza el mismo bus de comunicación para generar una trama directamente y alar todas las variables en términos de eficiencia energética que hablaba Eduardo ahorita, y esa trama, indistintamente de la comunicación, porque no se van a traslapar, le va a generar mayor velocidad de respuesta y alando esta información para tomar acción y decisiones. Entonces, hay muchas opciones, hay muchas condiciones que traen los variadores de velocidad. La invitación es, claro, saquémosle provecho a los accionamientos, saquémosles provecho a no solamente regular velocidad, sino, venga, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a optimizar y tener un concepto claro de lo que está llegando o lo que tengo montado en este momento y lo que quiero lograr hacia adelante? Creo que me pasé un minutico nada más. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, duda. El chat está abierto, obviamente, para todos ustedes, para que nos puedan escribir y dejar sus comentarios. Y doy paso a nuestros amigos que están próximos a continuar con la presentación. Excelente día para todos y espero que estén muy bien. Hasta luego.